En el mundo de los fantasmas y las apariciones hay una gran variedad de especies diferentes de demonios y espíritus. Están los inquietos, poltergeist, fantasmas errantes atrapados en otro tiempo, y esto hace que el mundo de las apariciones abarque todo el espectro de lo extraño. Uno de los habitantes de este reino es la denominada gente sombra, que suele describirse como entidades completamente negras que aparecen como sombras bidimensionales o a veces tridimensionales, generalmente con forma humanoide y otras veces más animal o incluso como manchas amorfas. La gente sombra parece poblar su propio rincón del mundo paranormal, y aquí veremos una serie de casos de estas enigmáticas entidades. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Otro caso siniestro nos llega desde el sitio web Phantom and Monsters, que comienza con una terrible experiencia vivida por el testigo Carlos. El testigo tiene muchas opiniones sobre las personas de las sombras, afirmando que son de naturaleza demoníaca, que disfrutan aterrorizando a la gente y que a menudo trabajan en grupos. Carlos explica sus propias experiencias peculiares de la siguiente manera. La mayoría de las personas sombra no están solas, sino que tienen cómplices. Las sombras que me aterrorizaban nunca estaban solas. A veces mi dormitorio se llenaba de docenas de ellas, grandes y pequeñas. Algunas podían tocarme. Estas sombras me pellizcaban. No fue hasta los 9 años cuando finalmente les conté a mis padres sobre estas entidades, lo que causó un gran revuelo en mi familia. Como de costumbre, mis padres pensaron que sufría pesadillas y me sugirieron que comieran menos antes de acostarme. Sin falta, esas sombras volvían cada noche. No fue hasta una noche en la que no pude soportar más sus risas y resistí sus poderes para dejar las personas catatónicas o paralizadas, que la realidad de la situación dejó de ser una broma para mi madre, ya que mi cama comenzó a sacudirse violentamente, como si una mano gigante la estuviera agitando. Salté de la cama y corrí tan rápido que ni siquiera recuerdo haber corrido hasta la habitación de mi madre. Salté sobre su cama en la oscuridad y su cama también comenzó a temblar. Ella me abrazó mientras rezaba en voz alta a Dios y poco a poco los temblores cesaron. Al final del mes nos mudamos de esa casa. Esto es lo que deduje de esa experiencia. 1. Esa casa era muy antigua. No sé si eso tuvo algo que ver, pero desde el primer día había malas vibraciones allí. Pasaron muchas cosas raras allí, con mi familia peleándose todo el tiempo. Nunca en la historia de mi familia había habido tantas discusiones y casos de violencia doméstica y abuso. 2. Además de las peleas y las discusiones, había un ambiente de malicia. Cuando jugaba en esa casa, era casi como si todos estuviéramos en una especie de estado alterado, como una especie de trance dimensional. Un buen ejemplo de esto es la película E.T., en la que el niño se excita en el aula y empieza a soltar las ranas. Sí, no recuerdo todo el episodio. Digámoslo así, supongo que allí pasé por una pubertad intensa. Recuerdo tener pensamientos malos todo el tiempo. Recuerdo que mi mejor amiga Diana coqueteaba conmigo y actuaba de forma madura, pero solo en casa. Cuando jugábamos fuera, era una niña normal. Juro que esa casa tenía algún efecto sobre los sentimientos de la gente y cosas por el estilo. Lo extraño es que no recuerdo mucho de mi infancia en esa casa, ya que recuerdo la mayor parte de mi infancia en la escuela o jugando fuera. Recuerdo ser cruel con mis mascotas. Nunca había sido así, pero en esa casa me convertí en un niño malo. Fuera era bastante normal. Lo extraño es que nos mudamos a unos 5 bloques de esa casa, a un nuevo apartamento, y pensé que las cosas habían vuelto a la normalidad durante casi medio año. Sin peleas entre mamá y papá, cuando nos reuníamos todos era divertido otra vez. Noté enseguida el cambio de ambiente. Me di cuenta de que la antigua casa era muy oscura por dentro. Pasó medio año cuando tuve mi último incidente una noche. Era temprano, tal vez las 2:30 de la madrugada. Me había despertado para ir al baño y tenía unos 10 años. Recuerdo que estaba acostado en la cama, cómodo, cuando sentí que alguien empujaba mi cama desde un lado. Al principio me quedé quieto, pensando que tal vez era un terremoto. Pasó y lo descarté como si fuera mi imaginación. Cuando empezaba a dormirme, sentí frío y sudor, así que me tapé. Tenía fiebre y sentí un pequeño pellizco en uno de los dedos del pie.
Me asusté al mirar a mi alrededor en la oscuridad y ver 3 siluetas negras alrededor de mi cama. Las sombras habían vuelto. Me quedé paralizado mientras gritaba pidiendo ayuda. Todavía no sé si lo hice o si solo imaginé que gritaba porque no salió ningún sonido. Lo cierto es que estaba gritando como un loco. Sentí un peso frío sobre el pecho cuando me encontré cara a cara con una de esas entidades. Aún paralizado, me miró directamente a los ojos y eso es lo que vi. Sus ojos eran negros como el terciopelo negro y tenía un aspecto maligno, pero el borde exterior de sus ojos era una línea negra, una línea amarilla, una línea negra, una línea amarilla, alrededor de todo el perímetro exterior del ojo en un patrón y se movía en sentido contrario a las manecillas del reloj en un patrón. Sus otros 2 amigos sombras tenían los ojos rojos y el otro completamente amarillos. Era irreal ya que todos estallaron en una risa maligna y desaparecieron y nunca más me molestaron así. Otra testigo llamada Pema describe cómo fue acosada por personas de las sombras y cómo sufrió múltiples experiencias de amenaza por parte de ellas a principios de los años 80, en Toronto, Canadá. Ella relata sus experiencias de la siguiente manera. Mis experiencias comenzaron con un suceso que nunca olvidaré, cuando tenía 16 años. Era verano y tenía dificultades para dormir. Esto duró aproximadamente un mes. Entonces, una noche, cuando había caído en un sueño ligero, me desperté violentamente. Recuerdo haber oído un ruido que me pareció una explosión y pensé que la cocina, que estaba debajo de mi habitación, había explotado. Abrí los ojos y miré a mi alrededor en la oscuridad, pero no vi nada que indicara que estuviera pasando nada. De repente, mi cama comenzó a sacudirse violentamente hacia arriba y hacia abajo, y sentí como si me estuvieran electrocutando a través del plexo solar. No podía moverme, pero veía que mis pies se movían mientras la cama saltaba arriba y abajo. Algunos objetos se levantaron de mi cómoda y se lanzaron hacia la cama. Pensé que me golpearían, ya que se acercaban a gran velocidad. De hecho, se detuvieron de repente y comenzaron a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj por encima de mí, y desde el centro de este remolino apareció una luz blanca brillante y unas voces que parecían chillidas agudos o uñas arañando una pizarra dijeron con bastante claridad: «El mensaje que traemos es para decirle a la gente que él sigue vivo». Y entonces todo se detuvo de repente. Estaba aterrorizada, y pensé que acabaría en un manicomio. Recuerdo que temblaba tanto de miedo que apenas podía levantarme de la cama. Fui a la habitación de mi madre para contárselo, y ella me aseguró que estaba teniendo pesadillas. «Reza y vuelve a dormir», me dijo. Volví a mi habitación después de 1 hora o más, pero no podía dormir. De hecho, pasó mucho tiempo antes de que pudiera dormir ahí. El siguiente evento ocurrió en enero del año siguiente. Una noche llegué a casa muy tarde y decidí tomar el atajo por el alejón que hay junto a nuestra calle. Pasé junto a una furgoneta parqueada con todas las ventanas abiertas y vi un movimiento en su interior que, por su forma, tamaño y reacción, me hizo pensar que era un Doberman que alguien había dejado afuera en la furgoneta. Seguí caminando, pero no me podía quitar de la cabeza la idea de que alguien dejara a su perro afuera en pleno invierno por la noche. Así que volví a la furgoneta y miré cautelosamente. Pero no había nada, ni siquiera un cojín o algo colgando del techo. Bueno, supongo que me lo habré imaginado. Seguí caminando alegremente a casa y cuando estaba en el alejón, de repente oí pasos detrás de mí en la nieve. Me asusté un poco y cuando giré la cabeza, no vi nadie. Al llegar al final del alejón y girar hacia mi calle, miré hacia atrás para ver si alguien me seguía. Y lo que vi me dejó en choque y aterrorizada. Había una farola justo en la esquina y en el haz de luz se alzaba una criatura enorme. Medía al menos 2,5 metros y era gigantesca. Lo que más me impactó es que su forma era completamente negra. No tenía ninguna superficie reflectiva. De hecho, la luz incidía directamente sobre ella y parecía absorberla. Tenía unas cosas grandes en la cabeza que me parecieron cuernos u orejas y los dedos terminaban en puntas como garras, al igual que los pies. Tenía los ojos completamente rojos y me miraba fijamente. Creo que ni siquiera tocaba el suelo, de lo rápido que corría. Después de esa experiencia, tuve otras con la misma criatura. Otra noche volví a casa muy tarde y me dejé caer en la cama después de cerrar la puerta, deseosa de dormir.
Mi gata estaba en la cama conmigo cuando ambas oímos una voz que reía en la habitación. Una voz masculina. Mi gata se asustó y corrió hacia la puerta arañando y maullando alto para salir. Abrí la puerta y ella salió corriendo. No quería creer que hubiera nada ahí conmigo, así que le di la espalda al resto de la habitación y me fui a dormir. Otra noche me di la vuelta y abrí los ojos temprano en la mañana y ahí estaba la misma criatura, aunque más pequeña, estandeando frente a mi armario mirándome. Recuerdo que me enfadé mucho y le dije que se largara, me di la vuelta y me volví a dormir. Mientras tanto, mi hermano había visto exactamente la misma criatura, pero la suya tenía los ojos amarillos. Me contó la historia años más tarde, cuando ya nos habíamos mudado de casa, y él no sabía nada de mis experiencias. Me dijo que se había despertado él temprano una mañana y se dio cuenta de que había dejado la luz encendida en su habitación. Pensando que debía levantarse para apagarla, se dio la vuelta y abrió los ojos. Y ahí, sentado en la cabecera de su cama, estaba la misma criatura, con garras en los pies y manos, completamente negra, sin superficies reflectivas, pero la suya, según él, medía alrededor de 1,20 m y estaba agachada en la cabecera mirándolo con ojos amarillos. Dijo que estaba aterrorizado y decidió no apagar la luz después de todo. No recuerdo si dijo que desapareció rápidamente o que cerró los ojos y cuando los abrió ya no estaba. Dijo que nunca lo volvió a ver, pero que tuvo otras experiencias extrañas en esa casa. Un día decidimos que debíamos cambiar de habitación. Así que trasladé todas mis cosas a su habitación y él hizo lo mismo. Le tomé el pelo y le dije que tendría que compartir mi habitación con un visitante, pero él no me creyó. Después de mudarme a su habitación, tuve mi última experiencia en esa casa, que fue en el reino de la gente sombra. Una noche me desperté con un ruido en mi habitación, como un susurro. Estaba completamente despierta porque pensé que podía ser un mouse. Encendí la lámpara y miré hacia el otro extremo de la habitación, pero al no ver ni oír nada, me volví a acostar con la luz encendida. Me giré para mirar el reloj y vi que eran las 2:20 de la madrugada. Y entonces vi 2 grandes esferas de luz más allá de mi mesilla de noche. Me quedé paralizada, apoyada en un codo, porque estaba a punto de apagar la luz otra vez. Se movían de una manera que me recordaba los globos cayendo. El más grande de los 2 era de color amarillo dorado y el más pequeño era azul. Parecían esferas iluminadas desde adentro y que emanaban una luz brumosa desde sus formas. De alguna manera podía sentir que eran inteligentes. Sabían que los estaba mirando y querían que los viera. El más grande, el dorado, flotó casi majestuosamente hacia la puerta, donde se aplanó hasta adquirir la forma de una tortita en menos de medio segundo, y se deslizó bajo la puerta. La segunda, más pequeña, la siguió e hizo lo mismo. En ese momento estaba muy nerviosa y asustada, pero solo porque tenía que ir al baño, y eso significaba que tenía que salir al pasillo donde habían desaparecido. Nuestro pasillo era muy oscuro y no tenía luz adecuada, ya que la casa era antigua y no estaba muy bien renovada. Esperé todo lo que pude, unos 15 minutos, y luego abrí cautelosamente la puerta y salí. El pasillo estaba completamente a oscuras, así que mi plan era avanzar poco a poco hacia el baño con la espalda pegada a la pared para que nada me pudiera sorprender. Y una vez ahí, encender la luz del baño para iluminar el pasillo. Seguí mi plan y cuando encendí la luz del baño, esta iluminó las escaleras y el primer rellano. A la luz estaban 2 personas en forma de sombra. Solo las describo así porque no hay otra forma de hacerlo. Parecían sombras, solo que estaban iluminadas. Ha habido muchas teorías sobre qué podrían ser las personas de las sombras. Fantasmas, extraterrestres, demonios, cambiaformas o intrusos interdimensionales. Todas ellas han sido barajadas como posibles explicaciones del fenómeno. En otra teoría, la investigación paranormal, Rosemary Ellen Guiley cree que las personas de las sombras son en realidad entidades demoníacas que cambian de forma, procedentes del folclore del Oriente Medio, llamadas Djinn, conocidas en Occidente como genios. Ella ha dicho lo siguiente sobre esta idea. Había 2 vías principales, ambas relacionadas con las personas sombra, humanoides oscuros y amenazantes que llevaba investigando desde 2004. Ya sabía algo sobre los genios gracias a investigaciones anteriores sobre demonología.
Me di cuenta de que muchos casos de apariciones negativas persistentes tenían que ver con personas sombra, así que empecé a investigar su verdadera identidad. Descubrí que muchas personas que han tenido experiencias con personas sombra también han tenido experiencias con extraterrestres, especialmente secuestrados. Tras un largo proceso, llegué a la conclusión de que las personas sombra son una forma cambiante que adoptan los genios. Por lo tanto, existe una profunda conexión entre los genios, las apariciones malignas y los secuestros extraterrestres. Además, las huellas de los genios son evidentes en todas nuestras mitologías sobre antiguos alienígenas y dioses. La imagen que surgió es la de una importante participación de los genios en todas nuestras experiencias de contacto con entidades a lo largo de la historia. Supuestamente hay señales que los delatan. Según la antigua tradición de los genios, no podían duplicar al 100% el cuerpo humano, y por lo general, sus piernas y pies peludos, similares a los de los animales, los delataban. He especulado que las personas de las sombras llevan sombreros y capuchas para ocultar sus cabezas imperfectas. Algunas personas que han tenido experiencias con ellos dicen que los ojos de los genios con forma humana cambian a colores extraños o adquieren un aspecto reptiliano. Creo que los genios y otros seres que cambian de forma están entre nosotros todos los días y nunca lo sabemos a menos que tengamos ciertas experiencias con ellos. Entonces, ¿con qué estamos lidiando aquí? ¿Qué es la gente de la sombra y por qué parece alimentarse de nuestros miedos y ansiedades? ¿Son extraterrestres, genios, fantasmas de algún tipo, viajeros interdimensionales o simplemente el producto de la imaginación? Queda en cada uno de ustedes sacar sus propias conclusiones. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.